pero yo tenía 17 años, parpadeé, me levanté, tenía 22, estaba viviendo en otra ciudad, fuera de la casa de mis papás y ya no sabía qué hacer. Lo más difícil uno diría que son como las responsabilidades, pero para mí lo que más retos me ha traído fue hacerme cargo de mi niña interior. Es que yo estoy improvisando a ser adulta todos los días y yo me siento así, literalmente. No hay espacio para la salud mental, no hay espacio para conocer cosas mejores, no hay espacio para tener esos procesos de crecimiento. Me dijo la vida, ya, tiene que aprender a ser adulta en este preciso momento. No hay preparación suficiente que a ti te vaya a evitar los errores que vas a cometer en la vida. Claro, obviamente no pude con todo al mismo tiempo y me sentía supremamente fracasada. La inestabilidad está en todo, pero nadie nos enseña cómo afrontarla. Tenemos subidas y bajadas, pero no sabemos cómo sobrellevarlas. Por eso creamos este espacio seguro para inestables. Aquí nos transformamos con cada momento y con cada experiencia. Soy Andrea Naranjo y cada martes tenemos una cita, tú, yo y algún inestable más. ¡Empezamos! Hola, ¿cómo están inestables? Bienvenidos a otro episodio, otro martes con inestables. Hoy estoy súper feliz con la invitada, con el tema. Me pareció una nota porque siento que el tema que vamos a tocar hoy lo viví, vea, pero completico, y estoy seguro por la audiencia que sé que nos escucha les va a servir demasiado todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, hoy les traje a Lau Villegas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Estoy muy feliz, me invitaste a hacer nada más y nada menos lo que más me gusta hacer. Me encanta. Hablar. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Me encanta. Ustedes no saben, Lau es creadora de contenido, yo soy demasiado fan, por favor síganla, vamos a dejar todas las redes de ella obviamente en la descripción. Pero bueno, hoy vamos a conversar un poquito, Lau, sobre esa transición, que yo no sé si a ti te pasó, pero yo tenía 17 años, parpadeé, me levanté, tenía 22, estaba viviendo en otra ciudad, fuera de la casa de mis papás y ya no sabía qué hacer. Eso fue como una revolcada horrible que nos pega a nosotros cuando empezamos a crecer, cuando entramos hacia esa adultez. Entonces vamos a conversar un poquito de cómo manejar y surfear sobre la inestabilidad que conlleva crecer, ¿sí o no? Me encanta. Bueno, Lau, aquí tenemos una tradición y es que antes de comenzar con el chismecito, la conversación, hacemos un brindisito de Hatsu. Cuenta por qué te gustaría brindar hoy. Por ser adultos, porque no es tan grave como uno se lo imagina y hay muchas maneras para disfrutárselo súper bacano. Me gusta, me encanta ese brindis. Bueno, salud, Lau. A ver. Y amo Hatsu. Por dos. Y más el morado, o sea, como que toda mi vida. Y el blanco. Y el blanco. O el amarillo delicioso. michelado. Tienes que ¿Qué? No, todo el mundo, o sea, yo también soy demasiado fan y le digo a todo el mundo que ensaye esa combinación, es increíble, pero bueno. Bueno, primero, tengo unas muy buenas preguntas para hacerle a Lau en este episodio, entonces asegúrate de quedarte hasta el final, no te vayas a perder ninguna información de valor que vamos a brindar hoy. Pero bueno, listo, comencemos. Lau, cuéntanos un poquito qué fue lo más difícil que notaste, pues, en tu experiencia personal en esa transición hacia la adultez, o sea, cuando empezaste a crecer y se vinieron todas esas presiones, nuevas responsabilidades, ¿qué fue lo más complicado para ti? Bueno, yo primero tengo notas en mi iPad. Me encanta, ella se vino preparada. Yo me vine preparada porque, aunque me encanta conversar casual, como que no me gusta que nada se me quede por fuera. Pensando esa pregunta, lo más difícil uno diría que son como las responsabilidades, pero para mí lo que más retos me ha traído fue hacerme cargo de mi niña interior. O sea, como que yo llegar a la edad en la que tengo la madurez suficiente, en la que ya soy un adulto y ya tengo la responsabilidad como de hacerme cargo de mi propia vida, mirar atrás y decir como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo es mi relación con las otras personas? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy como soy? Entonces por eso entra también como una crisis existencial, que uno es como, ¿quién soy en la vida? Eso es divino, es un proceso que es muy retador, pero es muy lindo. Al mismo tiempo tú ya saber que nadie está a cargo de ti. O sea, si tienes una red de apoyo, tus papás pues te sacaron adelante, tienes tus amigos, tu familia, pero ya la responsabilidad es netamente tuya. De qué hacer con eso que hoy en día digamos que te duele o lo que eres. Y también es muy lindo darse cuenta que uno tiene toda la posibilidad de cambiarlo. O sea, porque uno dice como que no, pues yo vine así. Y así fui. y así me quedé y así me fui. Y eso sucede mucho, por ejemplo, como con nuestros papás, que es como, uno les ve muy pocas ganas como de cambiar, de explorar, pero nosotros siento que somos una generación que sí está muy curiosa como por explorar, cuestionarse. Entonces siento que eso ha sido lo más retador, pero a la vez lo más lindo. Me encanta. De esta nueva etapa. Me encanta que eso haya sido lo más lindo y lo más retador, como esas dos cosas juntas a la vez, porque a mí también me pasó que cuando me enteré de todo esto del niño interior, para los que no conocen sobre estos temas, les vamos a dejar ciertos episodios que hemos realizado sobre esas heridas de infancia para que conozcan un poquito del tema, pero
también hay una canción que me encanta que dice, soy quien piensa como adulto, pero como niño siente. Y yo creo que ahí es donde uno empieza a hacer el clic como, parce, venga, yo cuántos años tengo, pero cómo estoy reaccionando. Sigo reaccionando de la misma manera en la que reaccionaba la Andre de 14 años, la Andre de 7 años, porque están activando ciertas cosas en mí que hasta la edad que tengo el día de hoy, como adulta joven o como ya adulta, estoy cargando con eso. Pero no sé si a ti te pasó, a mí eso me abrumó demasiado, porque fue tener un montón de respuestas que yo antes no tenía y tampoco estaba buscando. Por lo que tú dices, uno se puede acomodar y decir, pues así soy yo y así recíbanme y así acomódense, pero esta generación ya está como, bueno, ok, ya tengo estas herramientas, esta información, ¿ahora qué hago? No sé si para ti fue igual de abrumador o cómo gestionaste todo eso, pues como toda la información que recibiste de un momento a otro. Sí, claro, es abrumador y uno entra, por lo que tú ahorita decías, hay algo que a mí me gusta mucho hablar de eso, es como, por eso tú te das cuenta que hay adultos muy inmaduros, o sea, ser adulto no significa madurar o ser maduro, porque hay gente de 50, 60 años que tiene pataletas como niños de 7 años, pero digamos que nunca tuvieron ese proceso de cuestionarse las cosas, que nosotros sí tenemos el privilegio de cuestionarnos ese tipo de cosas. Pero entonces cuando a ti te conflictúa mucho y sientes que es como un reto o como un baldado de agua fría, yo entré mucho en el patrón de la queja. Entonces, de quejarme por todo, porque mi vida fue así, porque pasó como pasó, porque soy así, porque mi familia es así, o sea, como esa rabia y esa queja, y un poquito entrar en un papel como de victimismo, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo que en ese proceso, y yo era muy consciente de que yo me estaba quejando por todo, de cómo era, de por qué, y yo empecé a ir al psicólogo y una vez hice la pregunta, ¿por qué me quejo de todo? Y ella me dice, Lauris, es que quejarte te libra de la responsabilidad que tú tienes ante esa situación. Y yo como que... ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces me dice, cuando tú te quejas, tú estás buscando y señalando culpables afuera de la situación que tú tienes en este momento, pero en realidad puede que tú no seas la culpable, nadie tiene la culpa de las cosas que vive y que le pasó, pero todos sí tenemos la responsabilidad 100%. Y las herramientas de hacernos cargo. Entonces siempre he intentado cambiar mucho como ese rol como de queja por responsabilidad. Me encanta. En ese rol de sanar. Me encanta lo que dices, y yo creo que esa fue la sentada que necesitábamos, como, oye pucha, sí, o sea, esto está hecho un verguero, por decirlo así, tengo un montón de patrones, tengo un montón de heridas, tengo de pronto ciertas cargas encima, pero venga, o sea, bueno, ¿quién me las puso ahí o por qué están ahí? No debe importar, la cosa es que son mías, y ahora yo qué voy a empezar a hacer para gestionar con eso, y sobre todo creo, lo más lindo de este proceso y de esta transición es que no lo haces por absolutamente nadie más que tú. O sea, es que con quién te vas a ir a la siguiente adultez, a la vejez. O sea, la única persona que nos va a estar acompañando el 100% del tiempo en nuestra vida vamos a ser nosotros mismos. Entonces, apropiarnos de eso y venga, ¿cómo hacemos para que esta pelada me caiga mejor? Y sobrellevar toda esta situación me parece esencial. Hay veces que la gente es como, ay, pero están tan obsesionada como con el crecimiento personal. No. Porque eso es impresionante, porque cuando uno empieza ese proceso, uno se da cuenta que es tan chévere que uno quiere meter a todo el mundo. Es como, entonces uno se vuelve un intenso. Entonces el que pone el journaling en las historias, todo el mundo es como que, ay, otro. Ya te vimos. Es que la terapia, es que no sé qué. Eso se vuelve muy maluco porque uno sí se quiere volver muy intenso, pero a la vez es un proceso tan lindo que esas cosas uno las quiere contagiar. La gente sana a los demás, y uno como que también siento que eso es lo lindo de sanar, que te entrega a ti el poder que hiciste contigo para hacerlo con los demás, ¿cierto? Para yo mostrarte mi camino y mi proceso para que tú puedas aprender. Por eso es que todo el mundo quiere compartir todo eso que va aprendiendo en el camino. No, y qué rico que compartan eso, pues al menos estamos compartiendo eso y no las embarradas, las cagas y todo eso. Lau, yo aquí tengo pues como un cuento, pues una anécdota, no sé, que a mí esa palabra se me quedó grabada y fue que una amiga me dijo como, es que yo estoy improvisando a ser adulta todos los días y yo me siento así, literalmente. ¿Tú cómo ves a la gente en este momento? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Por qué sentimos y siempre vemos que esa entrada como a la adultez es una improvisación y nadie sabe qué hacer? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Porque nadie nos enseñó, no hay un manual al respecto. ¿Cómo es ese cuento? Yo siento que es el momento en el que uno se da cuenta que absolutamente todos estamos improvisando. O sea, que no solamente soy yo, sino que mi mamá al tenerme a mí improvisó. Total. Mi mamá al tener su primer trabajo improvisó. O sea, como que son cosas que siento que, aunque nos gustaría que nos pasen un manual, se aprenden un poquito como a las bravas. Y también es muy lindo verlo de esa manera, porque ese fue el momento cuando uno se empieza a sentir así, en el que
uno empieza a tener mucha más empatía con Total. los adultos mayores, nosotros somos Sí. adultos chiquitos, porque también es su primera vez viviendo Ujú. la vida. Total. O sea, y uno se da cuenta que nadie tiene las cosas resueltas y uno cree que los adultos mayores tienen como todo resuelto y la verdad de las cosas, y uno se empieza a dar cuenta, para bien y para mal, que no es así. Por ejemplo, a mí me sirvió, o sea, llegó un punto en el que yo dije, pucha, mi mamá a mi edad ya tenía 2, 3 hijas y yo Uno así ¿qué? todo Yo mareado. apenas todo con un perro Con un gato ahí y conmigo misma. y conmigo. Y después, más adelante, muchos años después, mi mamá pasa por un divorcio como doloroso y se queda viviendo con 3 hijas, y yo empiezo a pensar como así, o sea, mi noviecito me terminó en el colegio y yo no quería salir de mi cuarto en 3 meses. Entonces uno empieza a entender que la vida para todos es dura, porque uno está muy ensimismado, entre comillas, no sé si se diga así, pero como muy metido en mí, mi vida, lo que yo siento, lo que yo pienso, pero te das cuenta y abres los ojos como que, pucha, bueno, estamos todos juntos en esto, como que nos agarramos de la mano, dale, podemos, o sea, podemos con esto y vamos a poder seguir adelante, pero es mucho como entender que todos estamos perdidos, solamente que algunas personas Lo disimulan mal. disimulan mejor. Total. Te lo juro. Pues ya estoy 100% de acuerdo. Sí. En serio, estoy 100% de acuerdo. Te voy a contar una historia muy charra. Imagínate que... ¡Ay! Esperen, chisme. Y yo somos de Manizales. ¿Pueden creer esto? Que me dijo ahorita, yo casi me voy para atrás. Y yo, ¿cómo así que eres de Manizales? Pero bueno, dato curioso e importante en la historia. Yo soy de Manizales. Y yo terminé el colegio a los 17 y me vine a vivir acá. Me vine a vivir con mi hermana. Mi hermana me lleva 7 años. Listo. 7 años de experiencia, 7 años de improvisación que me lleva, ¿cierto? Listo. Yo llego en mi casa en Manizales. Siempre habíamos tenido empleada. Entonces, bueno, las cosas eran un poquito más fáciles. Llego yo en 2020 a estudiar acá. Pasan 2 meses y encierro total, ¿cierto? Entonces ni empleada, ni salir a la calle. Yo era menor de edad, ni siquiera el pico y cédula lo podía tener. Entonces listo. Quedo yo puesta sentadita en una situación donde me dijo la vida, ya, tiene que aprender a ser adulta en este preciso momento. Tiene que aprender a mirar la casa cómo funciona, tiene que aprender a autogestionarse, tiene que además de eso estudiar, bueno, tiene que mirar cómo va a hacer con el gato, todas las vueltas. Y mi hermana me hizo un experimento social. Fue que me puso la basura de la casa en una parte en la cual si yo pasaba por la casa siempre la tenía que ver. ¿Tú puedes creer que yo no la veía? Te lo juro. O sea, la bolsa estaba ahí todo el tiempo y yo no la veía. O sea, para mí la basura en Manizales, eso mágicamente se sacaba, o sea, eso siempre estaba bien. Nunca había tenido como la reflexión de que eso era una actividad que uno tenía que hacer de adulto. Y mi hermano un día se me sentó y me dijo, yo no puedo creer, en serio, que tú no hayas visto esta vuelta. Y yo, ¿qué vuelta? Y me dijo, te puse la basura ahí como 2 días y vos no la viste. Y yo, pucha, en serio, no la vi. Pero alrededor de toda esta historia, y para qué te la cuento, fue que me tocó tener una conversación con mi hermana sobre tenme paciencia, o sea, es que es mi primera vez viviendo sola, yo no sé literalmente hacer todo lo que esto conlleva, tenme paciencia, yo voy aprendiendo. Y también le dije como, dame la oportunidad de tener 17 años, o sea, es que no te puedo dar la talla, obviamente me llevas una experiencia enorme, me llevas un montón de tiempo y como ya esa perfección, por decirlo así, o expertise en la independencia que yo no tengo, entonces dame como un respirito y permíteme ser principiante en esto, cosa que yo creo que hay veces ni siquiera nosotros mismos nos damos ese permiso. Claro, entonces, como que hay algo muy bonito y es como uno tiene que darle el permiso a las cosas y a los procesos de crecer y de avanzar. Exacto. Y funciona para todo un emprendimiento. Entonces tú eres como, yo quiero tener un emprendimiento, pero tiene que ser igual a la empresa que lleva 8 o 9 años en el mercado. Ajá. Es como, no, empieza con lo que tienes, con lo que puedes, con las herramientas que tienes y dale el permiso de crecer. Es como yo tengo una semilla y quiero el árbol ya, mañana, ¿no? Tienes que darle el permiso de crecer y tienes que regarla y tienes que ser constante con eso. Es muy lindo lo que dices porque uno de un día para otro se da cuenta que la nevera no se llena sola. Ay, horrible. Que el rollo del papel higiénico no se cambia solo. Y ahí es donde uno solamente hasta ese momento se puede dar cuenta de lo realmente bendecido que es. Total. O sea, el hecho de que yo hasta mis 17 años que empecé a vivir sola, no tuve que cuestionarme cómo llegaba la comida a la nevera. O sea, yo creo que no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos cuando hay personas que desde mucho más chiquitas pues pasan por unas realidades muy diferentes. Entonces es ver el mundo con más empatía y vernos a nosotros con mucha más autocompasión. Es como soy una niña y quiero disfrutarme esta etapa y yo en este momento sigo siendo una niña. O sea, soy lo más joven que seré en el resto de mi vida. Hoy y mañana y el otro año y el otro año. Total. Y qué rico darme el permiso de ser
y de disfrutarme esta etapa con lo que eso conlleva. 100%, Lau, y sobre todo, ¿tú crees que después de ese día a mí se me olvidó sacar la basura? Así no. En la vida, obviamente, pero me tenía que permitir embarrarla, me tenía que permitir no saber hacer las cosas para aprender de ellas al fin y al cabo y como de todos esos errores. Antes de continuar con nuestro episodio, queremos contarte que más del 80% de las personas que escuchan nuestro podcast no están suscritos a nuestro canal. Así que queremos invitarte a suscribirte para seguir trayendo invitados increíbles y brindarte un contenido de valor. Lau, yo aquí te quiero preguntar, ¿tú cuál crees que son esas creencias como limitantes que empiezan a aparecer a la hora de crecer? Porque a mí también me pasó, yo les voy a hablar mucho de mi hermana, pues porque obviamente es la persona con la cual llevo conviviendo y le ha tocado toda esta transición, ella se ve hasta reír, pero muchas cosas de las que ella me repetía en esa época, como, ay, yo no sé, tú tan desordenada, y yo empecé a creerme que yo era súper desordenada, y yo, no, es que yo no puedo, pues pucha, no puedo, a mí el cuarto se me desordena en 3 segundos, hace por ahí 3 años yo me dije, venga, yo cuando me creé este cuento chino, porque yo sí soy capaz, que me demoro un poquito más, listo, me levanto antes, y ya empecé a darme cuenta que soy una persona supremamente ordenada, pero sí sé el impacto de esas creencias limitantes, o de creernos como ese discurso que hay veces nos dan, en el transcurso de crecer. Lo he visto también en temas como con la relación del dinero o cosas así. ¿Tú cómo ves ese ámbito en esta transición tan dura? Ay, no, es que ese tema de verdad me encanta. 2 cosas, y quiero hacerte una anotación sobre algo que dijiste antes. Uno cree que el proceso de aprender es un proceso tranquilo y no hay mayor maestro que el dolor, que la incomodidad, que ese tipo de problemas. Total. Pues que puede que sea una bobadita lo de la basura, pero ese conflicto, pero sí, esos conflictos, de ahí es que uno aprende. Y uno muchas veces quiere que el proceso de crecimiento sea cómodo y sea tranquilo, pero no, o sea, lo que a ti te enseña es la incomodidad, claro. Las conversaciones incómodas, los procesos incómodos, las cosas dolorosas, las rupturas, todos esos problemas que te pasan en la vida. Esa es la manera en la que uno crece y uno evoluciona. Entonces como que uno muchas veces quiere el hack, la estrategia para que no duela, para que todo sea fácil, el manual, pero al final de cuentas te das cuenta que no hay manual, o sea, que no hay otra manera que aprender, lo que hay cosas que se aprenden a las buenas y otras a las bravas. O el manual de uno no va a ser efectivo en otro. Exacto, ven, yo te paso el mío y tú no, Laura, pero es que esto no me sirve, sí, es que yo lo hice a mi medida. Total. Y en cuanto a las creencias limitantes, literal, anoté las que dijiste. Me encanta, estoy lista para escucharlas. Más que, o sea, como que yo siento que las creencias limitantes a nosotros nadie nos las impone, sino que son cosas, conclusiones a las que nosotros llegamos según lo que nosotros vivimos y absorbemos cuando somos niños y adolescentes, porque nosotros somos como una esponja, y cuando estamos chiquitos y creciendo es cuando nuestro autoconcepto se empieza como a construir a partir de eso, de lo que nos dicen los demás, lo que yo siento ante los demás y a las experiencias que tengo. Entonces, una de las tareas más grandes que tenemos como adultos es cuestionarnos todas las conclusiones a las que nuestro niño, nuestra versión de niño y nuestra versión de adolescente llegó. O sea, total, esas conclusiones a las que nosotros llegamos un día y las dimos por sentadas. Lo que tú dices me pasa exactamente igual. Es que Laura es muy desordenada. Punto. Y entonces es muy lindo porque esto está muy relacionado con todo, como la programación, o sea, de la cabeza, del cerebro. Tú empiezas a encontrar evidencias de eso en tu vida real. Total. Entonces, si Laura es una desordenada, así. El desorden, por el desorden es la evidencia de eso que yo realmente creo de mí, porque realmente eso está en mi cabeza. Y al mismo tiempo, muy lindo que te hayas podido dar cuenta de eso, uno lo puede cambiar. Como así. Venga. Como así que Laura es una desordenada. O sea, yo tengo 2 manos igual que la otra las persona. Mismas capacidades que la otra persona, que es muy estricta con el orden. 100%. Que es lo que a mí me impide ser así. Yo puedo aprender, puedo disciplinarme, tengo la capacidad de formarme y de aprender cosas nuevas y cuestionar. Entonces, hay 3 que yo tengo como muy marcadas y que las lucho un montón. La primera, la creencia limitante de que si me equivoco, soy un fracasado. Ay, yo también vivo entonces, en eso todos los días. Vemos los errores como fracasos en vez de como profesores del proceso, ¿cierto? Total. Y digamos que puede que equivocarme sea fracasar de cierta manera, pero no quiere decir que yo soy un fracaso, ¿cierto? O sea, es como que yo me apropio de mi error
y que me define a mí como persona. No, las personas nos equivocamos, punto. Y a partir de la prueba y error es que uno llega no a la perfección, porque la perfección no existe, pero a lo humanamente perfecto que uno puede hacer, como ¿cierto? más cerca de la meta. Claro, a mejorar en cada etapa y dar como ese espacio de crecimiento necesario. Total. Otra, la creencia limitante que debo pensar en los demás primero, sin importar como que eso a mí me haga daño. Sí. Y siento que nosotros lo tenemos muy marcado porque las generaciones más grandes eran como que, pero es que es tu primo, es que es tu papá, es que es tu tía, atiéndela, ve, así no quieras. Como si pensar en uno fuera egoísta. Claro, tienes que hacer todas esas cosas que no quieres porque los demás son importantes. Claro que los demás son importantes, pero hoy en día lo que más yo he aprendido es que yo voy primero, mis prioridades, necesidades van antes que las demás. Yo puedo atender a los demás una vez, me atienda a mí, porque solamente uno grande se da cuenta que uno no puede servir agua de una jarra vacía. Entonces uno muchas veces se riega ante los demás y se da cuenta y ya no tiene nada para uno, y de esa manera uno ya no puede como compartir con los demás. Y la tercera era la del dinero. Entonces, ¿qué es tesa? Es tesa, y la verdad es un tema muy complicado porque uno siempre va a hablar desde una posición de mucho privilegio. O sea, yo soy una persona que nunca se tuvo que preocupar gracias a mis papás y gracias a que nací en la familia que era, por mis necesidades básicas, mi techo, la comida y la salud, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo siempre pues crecimos creyendo que querer plata era malo. O sea, que es que si tú quieres mucha plata, eso es ser ambicioso, y ser ambicioso es algo malo. Entonces uno como que creció con una falsa humildad, como que no necesito, quiero poquito, o sea, estoy bien, lo justo y necesario, no más para los demás. Y uno ya grande se da cuenta como, venga, mientras yo más plata haga, más puedo dar a los demás. Total. O sea, solo en el sentido de que más impuestos pago, ¿sabes? O sea, como que 100%. Puedo comprar más emprendimientos, puedo contratar personas, puedo dar salarios dignos, o sea, puedo mover más la economía. Entonces, en vez de hacernos todos chiquitos como para no incomodar, es como, venga, yo quiero crecer, quiero brillar, quiero ser supremamente exitosa, yo quiero ser millonaria, y el que diga lo contrario miente. Cada quien por sus propias razones, pues para seguir y cumplir sus propios sueños. Total. Como que no tiene nada de malo ser una mujer o una persona como ambiciosa, porque la ambición no la veo yo como algo negativo. Total, Lau, sabes que yo estoy 100% de acuerdo ahí, y me pasaba mucho que tipo en mi infancia no veía la plata tanto como mal, como en una mala perspectiva quererla, sino que no alcanzaba. Sí. O sea, todo era como no, este mes no, o no, es que se me acaba para esto. Entonces para mí era como una angustia de escasez todo el tiempo, y ha sido, yo creo que la creencia limitante que más me ha tocado sentarme aquí, poner en la mesa y trabajar en mirar las cosas desde la abundancia y no desde la carencia. No empezar siempre con ese miedo, o sea, siempre ver como las oportunidades que tengo y cómo empiezo a crecer eso. Cosa que antes yo creo que nunca en la vida hubiera sentado como a hacerme ese trabajo, siempre era como con los ojitos así tapados, y era la realidad que me habían impuesto como de pequeña. Pero qué rico, y todo lo que tú dices me parece súper importante, y esas tres que acabas de exponer, me parecen brutales, porque es algo que en la edad que estés ni siquiera tienes que estar adulta, o sea, puedes tener 17 años, pero te puedes sentar a hacer el trabajo de eso, como venga, yo ¿por qué me estoy creyendo este cuento? O cómo puedo transformarlo a algo que a mí me dé paz y me acerque a esa versión que me gustaría tener de la Andrea adulta, de la Lau adulta, o de las mismas que están sentadas aquí hoy. Entonces esas tres me encantaron. ¿Tienes más o no, ya, hasta ahí llegamos? Listo, me encanta. Lau, tú, a partir de ¿qué estrategias o herramientas te has pegado un poquito para empezar a hacer ese proceso? Porque es que, bueno, identificarlas siento que es el paso uno, como venga, bueno, ok, mi relación con el dinero no puede ser la mejor, pero ¿de ahí qué? O sea, ¿qué me pongo a hacer? De pronto terapia, te lo mencionaste hace poquito, y a mí también me parece esencial como hacer ese proceso, pero ¿qué otras herramientas podríamos brindarles a los que nos están escuchando en este momento? Ay, la autocompasión. Siento que es la herramienta más linda. Ojalá tuviéramos un tercio de la empatía que tenemos con nuestras amigas, con nosotros mismos. Hace poquito escuchaba analistas decir que entre las amigas ellas se dicen como te presto mis ojos. Ay, para sí. que te veas con los ojos que yo te veo. Ojalá tuviéramos un poquito de esa empatía y ese amor y esa compasión por el proceso de los demás con nosotros mismos. Vean, nadie nunca va a pensar tan mal de nosotros como nosotros mismos. O sea, cuando uno va a sacar un proyecto es como,
todos los malos escenarios de tu cabeza, la única persona que pensará tan feo alguna vez de eso eres tú. Entonces Total. es tener mucha autocompasión y también mucha empatía. Por lo que te decía anteriormente, uno en este proceso de sanar y de crecer y empezar a ser adulto, uno empieza a señalar mucho, ¿cierto? Es que mis papás, es que mi familia, es que porque hicieron esto, es que porque crecieron así. Pero uno muchas veces se da cuenta que, pucha, la mayoría de personas en generaciones mayores y de personas en nuestro país se la pasan en modo supervivencia, ¿cierto? O sea, si tú pasas todos tus días, toda tu vida solucionando cómo cubrir tus necesidades básicas de supervivencia, pues, o sea, no hay espacio para la salud mental, no hay espacio para conocer cosas mejores, no hay espacio para tener esos procesos de crecimiento, porque solamente el hecho de que yo me pueda cuestionar lo que me cuestiono, de que yo pueda ir a un psicólogo, de que yo pueda hablar contigo libremente, de que haya personas dispuestas a escuchar sobre esto, o sea, es un escenario completamente distinto a los demás. Entonces, autocompasión con nosotros, empatía con los demás e ir al psicólogo. O sea, me encanta. Yo encontré una muy buena psicóloga y pues de verdad le agradezco un montón porque la vida sí te cambia. Y al mismo tiempo hay que tener mucha paciencia, porque uno se afana, es como, bueno, pues ya fui a mi primera cita y ya esto, y cuándo voy a sanar y cuándo voy a todo. Total. Uno se afana y uno se obsesiona, es como, ya quiero estar sanada, ya quiero quitarme este dolor, ya quiero ser como esa versión nueva mía. Cuando hay veces en ese proceso se nos olvida de disfrutar el camino. Y de cagarla. Pues, o sea, ¡Total! Hay que cagarla, punto. O sea, no hay preparación suficiente que a ti te vaya a evitar los errores que vas a cometer en la vida. Ni consejo, nada. Ni protección, ni absolutamente nada. Me parece hermoso lo que dices, porque creo que ese fue como mi breaking point en todo este proceso. Y es que yo quería poder con todo ya. O sea, entonces yo quería, a los 20 años, ser independiente económicamente, tener un súper emprendimiento, además de eso, sacar una beca adelante en la universidad, tener tiempo para absoluto, o sea, yo quería hacer todo ya, y en la primera creencia limitante que mencionaste, claro, obviamente no pude con todo al mismo tiempo y me sentía supremamente fracasada. El día que yo pude hacer como ese proceso conmigo de caer en cuenta en qué etapa estaba, por qué no me la estaba disfrutando y por qué estaba siendo tan autoexigente conmigo, para saber que nadie me estaba calificando diciendo como, Andrea, hoy tendió la cama y además de eso madrugó y fue al gimnasio a las 5 de la mañana y sacó y encontró la cura del cáncer. Pues, o sea, no había nadie poniéndome como esa presión encima, era simplemente yo misma. Entonces aquí te quiero preguntar, porque pues yo sí encontré en terapia como un proceso muy lindo entre quitarme un poquito de esa exigencia, también agradecerla al fin y al cabo, porque por ella estaba logrando cosas muy bacanas, pero no irme al lado oscuro de ella. Pero ¿qué pasa cuando esa presión pues la podemos encontrar en nosotros mismos, pero también de pronto en otras personas? ¿Cómo lidiar como con esas expectativas ahí encima de madura ya y tienes que tenerlo todo resuelto ya? Hace poquito también escuché por ahí, no sé si en un TikTok o en un podcast, por ahí uno dice como, leí un artículo, no vi en TikTok. Ay, eso que va, total, uno lo ve por ahí. Pero decía, creo que era un discurso de graduación y ella decía, ¿cuál es el afán si al final el resultado es la muerte? Entonces, ¿cuál es el afán si te vas a morir de terminar esa etapa? Al revés, qué rico no tener afán y poder ir lo más lento que pueda, porque yo amo vivir, o sea, y yo esto lo hablo mucho con mi novio, es como, amo estar viva, o sea, amo la oportunidad de estar aquí en la época que me tocó, como me tocó, lo que he aprendido, lo que siento. Wow, qué lindo es yo poder vivir, ¿cierto? Y cuál es el afán de vivir si el afán de vivir solamente es que se te acabe la vida. Total. ¿Cierto? Y algo que a mí también me costó mucho entender, y eso sí lo entendí a las bravas, es que cuando tú quieres complacer a los demás, todo el mundo queda contento y el único que no eres tú. O sea, como que tú cumples las expectativas de otros y los otros quedan contentos y tú quedas tan vacío. Entonces siento que una buena forma para combatir eso es uno tomar las decisiones de una manera tan auténtica, tan de adentro, tan real, que es lo que tú realmente quieres, que se puede caer el mundo, que tú puedes defender eso a capa y espada. Es tanto lo que yo quiero que todo el mundo me puede ir en contra, pero yo estoy tan segura que lo puedo defender. ¿Qué pasa cuando tomo decisiones cuando no estoy segura o por complacer a los demás? Alguien me critica o alguien me cuestiona, yo ahí mismo como que dudo de mí misma. Total. Porque no estoy segura ni siquiera yo de mi decisión. Entonces, si estoy tomando decisiones a raíz de lo que los demás quieren, pues nunca voy a poder tener como esa
apropiación pues de lo que yo quiero en mi vida. Total, y sabes que lo he podido ver mucho en decisiones como que se salen un poquito de esa línea impuesta de, ay, bueno, sales del colegio, te metes a estudiar una carrera, después te gradúas, consigues un trabajo, consigues pareja, te casas, tienes hijos, bueno, la famosa línea del tiempo que sabemos que toca cumplir. Fue pucha, cuando yo he podido ver en mi círculo cercano amigas, amigos que se salen de ahí, son tan felices, o sea, yo los veo brillando de una manera que yo digo, güey, pucha, o sea, gracias a Dios tomé esa decisión, porque me encanta, porque están escribiendo su historia y se están priorizando a ellos, lo que tú dices, hay gente, pues, y aquí cada quien maneje su vida como lo desee, como se sienta en paz, ¿cierto? Por ejemplo, yo amé estudiar y yo no me las creía y me encantó toda la carrera, pero hay gente que ahí no se ve, pues, pucha, y si se queda ahí todo el tiempo cumpliendo las expectativas de los demás, cumpliendo parámetros o bueno, presiones impuestas que le pone la sociedad, la gente, la familia, de pronto a la larga, como al fin de quién es la vida, o sea, quién tiene que estar feliz con ese diploma, con esa decisión, con ese trabajo. Entonces qué lindo lo que tú dices, porque yo creo que eso también ha llegado con todo ese proceso que yo he hecho de madurar y empezar a tomar decisiones basadas en mí, no en lo que va a decir la gente, porque lo que tú decías, imagínate que hace poquito renuncié a un trabajo que tenía para dedicarme a esto, gracias, porque fue muy miedoso, porque salirme de la línea, ¿sí me entiendes? Y me di cuenta, mientras que te escuchaba hablar, que cuando la gente me preguntaba como yo por qué estaba con 4 trabajos encima, yo como que al final acabo no te sabía qué responder. O sea, yo tenía muy claro yo qué estaba haciendo con esos 4 trabajos, pero no por qué lo estaba haciendo. Y fue el día en el cual yo dije, venga, pero ni siquiera tengo la respuesta yo, entonces ¿qué hago aquí? Empecé a reflexionarlo y aquí en este momento ya estoy con las decisiones tomadas que me hacen completamente feliz. Que requiere mucha valentía, sí, y aquí no creo que nada de lo que hemos hablado va a llegar de gratis y va a llegar tranquilos, eso requiere mucha valentía, enfrentar miedo al fracaso, bueno, miedo al que dirán y todas las cosas, pero yo creo que el resultado paga demasiado, ¿no? Pues como esa satisfacción de decir, ay, pucha, ya empecé y me encarté con los problemas que esto conlleve, pero son mis problemas y no voy a cargar con los de alguien más. Y también abres camino para los demás, o sea, estás empujando el techo para arriba, porque tú nunca sabes quién te está mirando que tiene un sueño parecido a ti. Total. O sea, y esa es la manera en la que uno tiene que dejar de pensar tan solo en mí, es como, no, es que yo estoy haciendo algo significativo en la, pues como en la comunidad, o sea, las personas que me pueden mirar, las personas que están buscando ejemplos parecidos y de pronto no los encuentran. Por ejemplo, mi hermana viaja en una van por el mundo. ¿En serio? Ella era como directora de mercadeo, no me acuerdo, regional, wow. en Dove, bueno, en una marca muy grande en Unilever. Ajá. Y ella ahorró un año y supuestamente era un año sabático. Así ya empezamos. se quedó, lleva 5. Wow. Y no, o sea, fue una decisión súper disruptiva, porque entonces ¿usted qué va a hacer? Usted va a ir en una casa, lo que la gente le dice. O sea, yo antes me atacaba a defenderla en los comentarios, pues de los insultos que la gente le decía. Bueno, no los voy a repetir, horario familiar. Pero esa decisión era tan de ella que le podían decir lo que quisiera, que estaba muy segura en su camino. Imagínate que se hubiera puesto a hacer eso por complacer a alguien. No, pues se enloquece. No, y se devuelve a los 2 meses. Claro. O sea, insostenible. Y también algo que aprendí mucho con un proyecto que tú hace poquito, tú ahorita decías como, no sé, miedo al que dirán, miedo al fracaso, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay veces tenemos miedo al éxito, porque el éxito conlleva mucha responsabilidad. Y hay veces no nos sentimos suficientemente capaces y preparados y listos para asumir esa responsabilidad. O sea, asumir que si este proyecto tuyo crece, pues vas a tener más trabajo y vas a tener más responsabilidad. Miedo a que te vean muchísimas más personas. Muchas veces uno como que se esconde como, ay, bueno, que me vean poquitos. No, es como ese miedo a que te vean muchas personas, porque eso conlleva responsabilidad. Total. Cada vez, por ejemplo, que tus palabras las escuchan más personas, pues tienes que tener más cuidado con lo que dices, ¿cierto? Como que uno tiene mucho poder con la palabra, y uno también cuando está como en estos medios tiene mucha responsabilidad social con lo que dice. Por eso a mí me gusta tener mucho criterio, y yo nunca salgo ni a criticar, ni a meterme en chismes, ni cosas, porque yo soy muy consciente como de la exposición que uno tiene, por más que el otro camino sea el más
fácil. Safe, ajá, No, y el total. más rápido, porque pues a la gente que le gusta, Sí, pues las polémicas y todo sí, eso. a todos, o sea, me incluyo ahí. No, Lau, y también trasladándolo como a un ejemplo de pronto de no creadoras de contenido ni nada de eso, sino, no sé, algún sueño de la independencia económica, como ay, salir de la casa de tus papás, o sea, las responsabilidades y las presiones con las que eso llega también son grandes, o sea, como listo, ya llegó la factura y usted resuelva, llegó el arriendo y también resuelva, pues como que son cosas a las cuales uno sí le apunta, pero cuando se empiezan a ver un poquito más reales también asustan. Y yo digo que ahí es donde todos empezamos a improvisar, pero qué rico hacer el trabajo también de sentirnos completamente merecedores de esto. Y también entender que no es que porque yo llegue a las metas es que la vida ya se me hizo fácil. No, mis metas también traerán de pronto otras situaciones y otros problemas con los cuales tendré que lidiar, pero qué rico haber hecho el proceso y darnos como la tranquilidad o la felicitación de, hey, llegué, pues sí estoy acá, voy a resolver, ¿cómo? No sé, pero ahí estoy, como lo han hecho todas las personas durante todo este tiempo. Sin no tener la certeza que uno va a ser capaz. Ajá. O sea, como que confío plenamente en que voy a poder y confío plenamente en que si no soy capaz, voy a poder asumir como ese duelo, o sea, voy a poder ser capaz de sobrellevar esa situación. Epa. En los dos escenarios, porque muchas veces tal vez no tuviste el éxito que esperabas. Entonces como que ese fracaso, entre comillas, te da ese miedo y es como, no, es que si yo fracaso, yo también soy capaz emocionalmente, físicamente, en todos los recursos de sobrellevar esa situación que es tan incómoda. Total, sí, como voy a saber cuándo debo alzar la mano, cuándo debo echar un pasito hacia atrás, para no simplemente llevarnos por las apariencias, que creo que eso también es algo que puede presionarnos un poquito, como, ay, güey, pucha, está ya con la vida resuelta, a esta hora ya hizo de todo y yo aquí intentando multiplicarme y sobrevivir. Yo creo que, eso uno debe ser demasiado como fiel a lo que uno esté sintiendo, a la etapa que uno esté viviendo, y lo que hablamos, yo creo que lo que más me queda es como darse el permiso de ser principiante en esto. Y darle el permiso a los demás, lo que tú decías, como que este proceso también llega con mucha empatía hacia nuestra familia, hacia nuestras parejas, hacia nuestros amigos, hacia absolutamente todos, y no pensemos que alguien en este momento está teniendo la vida resuelta y sabe qué hacer con su nuevo año de vida, porque nadie sabe qué hacer. Ahí intentamos como sobrellevarlo por los laditos. Pero bueno, Lau, ¿algún consejo final que le quieras llegar a todos ellos? Estaba pensando, algo que no hablamos y que también es muy importante como tenerlo en cuenta. Tener empatía no significa quitarle la responsabilidad a los actos de los demás. O sea, digamos... Total, hoy grabé un video sobre eso, me encanta. Por ejemplo, no sé, no fue mi caso, pero si alguien tuvo, no sé, una infancia muy dolorosa o una familia muy disfuncional o alguien lo hirió muchísimo, que uno tener empatía por entender que, pucha, los papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, no les quita la responsabilidad, pero entender que el perdón es para nosotros, ¿cierto? Y que una de las cosas también, que la primera pregunta se me acaba de ocurrir otra respuesta, más difíciles de ser adulto, de convertirse en adulto, es poner límites a otros adultos. Wow, o sea, no es que eso nos da para otro episodio literal, pero lo agendamos, porque qué porque gran muchas tema. veces uno siente que uno le debe a los adultos más grandes, a los adultos mayores, por el simple hecho de jerarquías, de poder, porque son mayores, porque son tus papás, porque te lo dieron todo. Y yo tengo una opinión muy impopular, pero uno a los papás no le debe nada más que las gracias. Porque muchas veces es como, tienes que hacerlo por tus papás, porque eso es lo que ellos quieren, tienes que respetarlo porque es tu papá, sí, pero si es una persona que nunca me respetó en toda mi vida, que me hirió, que hizo cosas feas, o sea, yo no le debo a él ese tipo de cosas, más allá de gracias por la vida, gracias por lo que hiciste con lo que me entregaste, con lo que tuviste, pero poner límites, romper relaciones también está bien, y eso es algo que uno como adulto tiene que aprender a hacer. Es de las mejores herramientas y de las que más te van a ayudar como a sobrellevar esas dinámicas tan difíciles que a veces son las relaciones entre adultos. Total, wow, o sea, no, ese tema anotadísimo porque ya por cuestiones de tiempo no, pero importantísimo y de las cosas más difíciles hay veces que podemos hacer, pues porque ya con todos esos años de contexto atrás, lo que dicen siempre, como ves porque su mamá, es porque su papá y todas las vueltas, como que sí empiezan a tornarse un poquito inestables y complicadas esas relaciones, pero bueno, Lau, me encantó, qué gran información, de verdad, soy demasiado fan, desde hace rato te quería por aquí sentada, contando pues como toda la información que tienes con esta familia de inestables. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te gustó?
Un honor, me encanta, de verdad, y sobre todo estos temas, pues que me encanta sembrar una semillita, así sea que alguien se pregunte, se cuestione, que cree una reflexión a partir de lo que tú dices. Para mí eso ya es oro, pues como que ya, me encanta. ese es mi salario, diría yo. Ay, me encanta. Bueno, Lau, pero antes de ya cerrar 100%, tenemos una sección que son las mini preguntas, entonces, ¿estás lista? Sí. Como a veces la inestabilidad también nos coge en curva, decidimos conducir este episodio con pura sensación y puro corazón. Estas son las mini preguntas con Mini. Bueno, Lau, la mejor decisión que has tomado. Ir al psicólogo. Marica, sabes que esa es la más repetida hasta el momento. Sí. Es que eso es un y asset de renunciar vida. a mi trabajo. Ay, me encanta. Yo después oficina, me sí. voy a pegar a esa más adelante. Bueno, Lau, tu momento más inestable. Cuando me fui a ir a México. ¿Te fuiste a ir a México? Yo estuve viviendo en México casi 2 años y eso me revolcó. ¿En serio? Wow. Fue muy, muy duro, pero muy lindo. Qué tesa. Bueno, Lau, el mejor consejo que te han dado. Resolver día por día. Como cuando estás pasando por una etapa muy difícil, encárgate de resolver hoy de 7 de la mañana a 7 de la noche. Un día a la vez. Un día a la vez. Total. Amén por eso. Lau, la mejor canción para cantar en el carro. Unwritten de Natasha Total, total. Güey, puchas, es un tema que te alegra la vida. Es Pues, mi himno, o sea, la amo. literal, eso a ti te cambia el estado de ánimo en 3 minutos que duras ahí, güey, Sí. madre. Bueno, Lau, y por último, ¿cuál es tu mini favorito? El que algún día tendré. Me encanta. Porque no me los conozco. Bueno, pero ahí te tiro 4. El 3 puertas, que es el que tú te entras. Sí, pues. no, yo lo quiero con 4. Ok, entonces 5 puertas. Eso, 5. El mini 5 puertas, listo, me encanta. Bueno, Lau, ahora sí, oficialmente llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Lau, yo quiero que, si la gente llegó hasta este punto, comente tu emoji favorito. ¿Cuál es? Ay, el cohete, me gusta. El cohete, listo. Si llegaste hasta este punto del episodio, estás improvisando tu etapa de vida, comenta un cohete y envíale este episodio a alguien que lo necesite. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el otro martes. Chaito. Chao. Bye.